Buenas, soy Andrés Ortiz y este es mi trabajo fin de máster titulado Movilidad eléctrica, oportunidades, retos y realidades desde el punto de vista del usuario privado y del usuario empresarial. El objetivo de este trabajo es analizar hasta qué punto el vehículo eléctrico es una solución viable cuando pasamos de cifras teóricas de catálogo o laboratorio a las condiciones reales de uso tanto de una persona particular como de una empresa. Para entender la relevancia de este estudio, primero vamos a observar el contexto, la contextualización. Según el informe de PricewaterhouseCoopers y Readiness 2025 y el de 2024, las ventas han crecido en el primer trimestre un 42%. Primer trimestre de 2025 comparado con el primer trimestre de 2024. Además, China representa 2/3 de todas las ventas de vehículo eléctrico y más del 90% de los propietarios, que es uno de los puntos más positivos a la hora de la compra de un vehículo, se declara satisfecho con su experiencia con un vehículo eléctrico. Por tanto, la electrificación no es una hipótesis de futuro, sino es una realidad que está condicionando hoy en día las decisiones de los fabricantes, operadores y del cliente final. Sin embargo, existe una diferencia importante entre las cifras de laboratorio y las cifras de una experiencia real. Mi hipótesis de partida es que la autonomía homologada WLTP, que es el ranking de las condiciones de conducción medidas en laboratorio para vehículos ligeros, afecta aerodinámica, conducción, se acerca más a la conducción real comparados con otros ratings que había anteriormente, pero los factores como la temperatura, el uso de la climatización del vehículo o las velocidades en autopista generan una desviación significativa con las cifras WLTP con la conducción real. Por ello me planteo la pregunta que es: ¿puede el vehículo eléctrico ser una solución fiable para el usuario y una solución rentable para la empresa? Para responder a esta cuestión he planteado 5 objetivos. Medir la diferencia entre WLTP y conducción real, definir indicadores que nos permitan tomar una decisión operativa desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la empresa, analizar la resiliencia del sistema y analizar incidencias, comparar el mercado de España con un mercado más grande como Estados Unidos y tener unas herramientas prácticas o unas plantillas que podamos utilizar para proyectos reales de electrificación y tomar decisiones. He utilizado una metodología mixta. Por un lado, he recogido datos cuantitativos de las pruebas en carretera, cualitativos de incidencias y comportamientos operativos y los informes de PricewaterhouseCoopers. He dividido el proceso en 4 fases. Planificación de rutas a través de sistemas digitales como ABRP, recogida de los datos, análisis y la validación de los resultados de las pruebas y comparación y una comparación internacional con el informe de e-Readiness. Para asegurar la diversidad de resultados he analizado varios vehículos pertenecientes a segmentos muy distintos. También son vehículos a los que he tenido disponibilidad, más de vehículos que he elegido yo. Y he tenido la oportunidad de incluir vehículos urbanos, vehículos de lujo, vehículos menos de lujo, vehículos comerciales, vehículos de pasajeros. Y he hecho las pruebas en 2 países, en España y en Estados Unidos, para tener un poco también de comparación internacional de varios modelos y varias pruebas de vehículos que se me han prestado. El principal hallazgo del trabajo es que la autonomía homologada, como hemos hecho la hipótesis, no refleja el comportamiento real. De hecho, hemos tenido una desviación entre el 14 y el 33%, una media del 22%. Vehículos como el Genesis ha sido el único que ha tenido mejor equilibrio o que tenía una mejor promesa WLTP comparado con la usabilidad real. Y por otro lado, por ejemplo, el Porsche Taycan tiene una gran pérdida de autonomía comparada con el resto de vehículos, aunque
compensa la capacidad de carga de este vehículo. Los vehículos con opciones más premium suelen permitir cargas más rápidas y tener más autonomía que las versiones baratas de entrada al mercado. La conclusión práctica es clara: no hay una planificación operativa y no se debería basar directamente una planificación operativa a través de la cifra WLTP, sin aplicar un factor de corrección como el 22% que hemos encontrado. Al comparar mercados de España y Portugal, hemos observado varias diferencias. España presenta una infraestructura razonable en zonas urbanas, aunque todavía existen limitaciones en áreas rurales y corredores secundarios. En Estados Unidos, sin embargo, destaca especialmente el modelo de Tesla y Rivian, que ofrecen una experiencia, unas redes con una experiencia mucho más fiable. Esto a través de los Tesla Superchargers y otras redes de carga que existen aquí en Estados Unidos. La principal diferencia no es la tecnología, sino la operativa, la calidad y la consistencia de la infraestructura. Como conclusión, considero que el vehículo eléctrico es una alternativa plenamente viable. Sin embargo, su éxito depende de coordinar los elementos, el producto, la infraestructura y las operaciones. Además, la planificación debe realizarse con autonomías reales y no con cifras WLTP. También he observado que la disponibilidad de carga rápida es muy determinante, o es más determinante que disponer de autonomía extra en la batería. Es decir, los vehículos que más satisfacción están consiguiendo y más autonomía están haciendo son los vehículos que tienen una carga rápida, que permiten cargar rápidamente las baterías, que los vehículos que tienen más autonomía pero menor capacidad de carga. Es decir, la carga rápida se vuelve más importante que la autonomía en la hora de una distancia larga o para el usuario y la empresa. Más allá de las conclusiones académicas, el trabajo genera 3 herramientas que podemos aplicar a entornos empresariales. La plantilla de seguimiento de trayectos, que he utilizado yo para mis pruebas, el índice de viabilidad diaria y un checklist para evaluar los proyectos de electrificación. El objetivo de esto es transformar lo que es nuestro análisis en un proceso que podamos repetir y escalar. Para concluir, el vehículo eléctrico ya funciona en muchos escenarios reales. No obstante, la diferencia entre el laboratorio y la carretera sigue siendo significativa. Por ello, las decisiones de electrificación deben apoyarse en datos reales y no en especificaciones de catálogo o laboratorio. Muchas gracias por su atención. Vamos a responder ahora a las preguntas. ¿Cómo cambiarían los factores de corrección y las recomendaciones en invierno? Los resultados que he obtenido son en pruebas en verano. No podría ser directamente extrapolable a unas pruebas en invierno. De hecho, el frío afecta de forma más severa la autonomía que el calor. Y un recurso muy importante para los vehículos eléctricos en condiciones de frío sería la bomba de calor. Y la falta de bomba de calor en este vehículo puede suponer una gran pérdida de autonomía. Mientras que en las pruebas que hemos observado en verano hay una desviación media del 22%, en temperaturas constantes inferiores a 5 grados podríamos trabajar con factores de corrección entre el 30 y el 40%. De hecho, en escenarios en autopista con un uso intensivo de la calefacción del habitáculo podrían superarse hasta el 40 y el 50%. Esto es por varios criterios. Entonces, el primer criterio, la batería funciona peor. Las baterías de ion litio reducen su capacidad útil cuando están frías, debido a la resistencia interna de los electrones. Segundo, hay que calentar el habitáculo. A diferencia de un vehículo de combustión, un vehículo de batería eléctrica no genera un calor residual del motor. El motor no es de combustión, no existe la explosión y no se genera este calor, por lo que la calefacción consume energía directamente desde la batería.
Tercer criterio, las baterías frías también aceptan potencia de carga más lento. Esto va directamente relacionado con el punto 1 y aumenta el tiempo de carga. Por tanto, en climas fríos no solo tienes menos autonomía, sino que también tienes menos carga. La carga no carga a la misma velocidad que carga en condiciones normales, en una temperatura normal. Y además suele frenar el uso de la regeneración. Es decir, la regeneración, la frenada regenerativa que te regala de vuelta un poco más de autonomía suele estar también limitada hasta que la batería alcanza una temperatura óptima, una temperatura normal. Por tanto, una ruta que es perfectamente viable en verano podría convertirse en una operación marginal o incluso inviable durante el invierno si no se recalculan estos márgenes de corrección. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo podemos identificar rutas viables sin haberlas probado? Las rutas no es necesario probarlas físicamente todas, cada ruta antes de tomar una decisión. Es posible realizar una evaluación preliminar utilizando datos proxy, datos desde aplicaciones y herramientas de planificación. El primer criterio es la densidad y la redundancia de la infraestructura de carga. No debe existir un único punto de carga crítico cuya avería, fallo o en muchos casos la carga no es completa, no te permite utilizar carga rápida, comprometa toda la operación. También es importante evaluar la fiabilidad de la red. Como digo, esto se puede comprobar en plataformas como ChargeMap y conocer la fiabilidad de los puntos de carga más importantes en nuestras rutas. Como decía antes, puede darse una avería en un punto muy importante o puede haber una reducción de la carga rápida a carga estándar. Otra cosa es la potencia. No solo tiene que existir la posibilidad de una carga rápida o a la misma capacidad de carga del vehículo, pero que la carga máxima del vehículo sea acorde o inferior a la carga que permite el cargador. Si no, estaríamos perdiendo, por ejemplo, una carga de 100 kilovatios con un coche que solo admite 63 kilovatios, estaríamos perdiendo ahí una gran capacidad, 37 kilovatios, que podríamos estar utilizando para cargar el vehículo. Y no permitiría a este cargador específico cargar un vehículo de 100 kilovatios si el cargador es hasta 63. Entonces necesitamos, cuando tengamos disponibilidad de un vehículo con carga de 100 kilovatios, utilizar cargadores en ruta de al menos 100 kilovatios para tener esta carga rápida. Y luego la distancia. La distancia de la ruta debe analizarse previamente utilizando una autonomía real y no la autonomía homologada WLTP, y según la estación del año y las condiciones de la carretera y la temperatura. Y luego la presencia de la carga nocturna en base o en casa o en el parking de la empresa. Esto reduce enormemente la dependencia de una infraestructura pública y mejora la viabilidad del proyecto. Una carga en base significa, siempre que el vehículo vuelva a base, significa que evita una primera carga, es decir, empieza el vehículo siempre con 100% y puede llegar a casa de vuelta con el mínimo por ciento de carga, un 5, un 4, 3, 2, 1%, incluso 0% si te la quieres jugar, pero siempre te permite la disponibilidad del vehículo al día siguiente con la máxima autonomía posible y te evita paradas en infraestructura pública. Y pasamos de los criterios mencionados a la decisión. El primer paso: puntuar todas las rutas mediante un índice de viabilidad. Segundo paso: seleccionar la mejor ruta posible para realizar una prueba, un piloto, y una vez desplegada esta ruta, monitorizar indicadores reales durante los primeros meses. Y último paso es incorporar rutas adicionales utilizando evidencia operativa y no evidencia teórica, como autonomía, es decir, rutas adicionales que podamos incorporar
a través de pruebas que hemos realizado nosotros o pruebas que ha realizado la empresa de eficiencia o cualquier otra mejora en las rutas que se hayan encontrado que se pueda añadir al final. Y como conclusión final, el vehículo eléctrico demuestra ser una solución técnicamente viable. Sin embargo, su éxito depende de sustituir la idea teórica del vehículo eléctrico con la información teórica y las cifras teóricas por datos reales que utilicemos de operación. Es decir, datos reales nuestros que surjan de nuestra operación de los vehículos eléctricos, de nuestra flota y de nuestros pilotos. También podemos decir que la movilidad eléctrica funciona cuando la decisión se toma desde la carretera y no desde el laboratorio o el catálogo. Muchas gracias y gracias por todo, y quedo a disposición del tribunal para cualquier pregunta, comentario.